Bienvenidos al resumen del libro de la ciudad antigua del historiador Fustel. Y para empezar, quiero decir que cuando pensamos o imaginamos una ciudad antigua, por lo regular imaginamos columnas de mármol, gárgolas, senadores en togas, ejércitos muy grandes, pero la ciudad antigua del historiador francés nos ofrece una versión completamente distinta. Nos revela que el origen del todo, literalmente del todo, no solamente está ni en las armas, ni en las guerras, ni en las leyes, ni contratos, sino en una religión, y en una religión como la conocemos en día de hoy, no una religión universal, sino una religión más íntima, doméstica, profundamente ligada a la vida diaria. Cada familiar, según los congolantes, la civilización greco-romana nació de un culto de muertos y luego fue un hogar. Ese fuego sagrado que ardía dentro de cada casa representaba la presencia de dioses familiares. A los manes, los lares y ese rito decorativo ni simbólico era como obligatorio en base del orden moral jurídico. En este contexto, la familia era como una institución religiosa. El pater family o el pater familias no era simplemente el jefe del hogar, sino que era un sacerdote, un guardián de los ritos, de las leyes. Su autoridad derivaba de un rol religioso eh, y sobre él descansaban todas las decisiones importantes matrimoniales, adopciones, herencias, sacrificios. La mujer era respetada tanto por participaciones del culto y los hijos eran parte de la familia, no por nacer en ella, sino por ser admitidos en sus ritos. Lo más interesante es que esta religión doméstica era excluyente, es decir, que cada familia tenía sus propios dioses, sus propias ceremonias, sus propias tumbas, y de ahí se entiende que la propiedad estuviera tan ligada con lo sagrado. Ah, También no podía ni venderse, ni dividirse, porque pues no pertenecía a los vivos, sino también a los muertos. El derecho de heredar era en realidad un derecho a continuar un culto. Con el tiempo esas familias fueron uniéndose tras patrias, luego tribus, pero siempre bajo la misma lógica, compartir un culto común. Así nació la ciudad antigua como la comunidad religiosa de antes que política. Cada ciudad tenía su fuego sagrado, eh, su altar común, su dios protector. El gobierno era como una extensión del culto. El rey o magistrados eran esencia sacerdotes que presidían ceremonias, mantenían los ritos, cuidaban de las leyes, que también eran como fórmulas religiosas que se cumplieran. Principalmente verificaban que se cumplieran esas como fórmulas o digamos normas religiosas. Y esa es una clave del libro. Los cunguales afirman que en la antigüedad la ley no era la creación humana para el bien común, sino que se manifestaba desde un punto muy sagrado y inmutable, casi intocable. O sea, era como que una ley era tan riesgoso como alterar un ritual. La autoridad no venía de la voluntad popular, sino de una tradición religiosa, así como se fue construyendo como una gran iglesia cívica. Todo estaba regulado por sacerdotes, matrimonio, propiedad, como ya se he dicho, castigo, gobierno, y algo muy notorio y que hemos visto en otras clases, como la de derecho romano, es que los extranjeros no eran bienvenidos porque se desconfiaban de él como individuo, sino que no participaban en un culto común y eso era impuro o era ajeno al orden divino que se tenía en un principio. Este modelo tenía su límite, ¿no? Misma estructura religiosa lo hacía rígido, excluyente, jerárquico. Cuando la sociedad creció, cuando las necesidades económicas cambiaron, cuando aparecieron nuevas ideas filosóficas, cuando la religión empezó a moverse un poco más universal, la clase social excluidas comenzaron a reclamar derechos. Los esclavos, los extranjeros, encontraron como nuevas vías de expresión religiosas. La autoridad y el padre se cuestionó. La ley se dejó de verse como algo sagrado para transformar eh, algo racional. Eh, los kulangues llaman a esto como una revolución espiritual, el paso de una ciudad religiosa a una ciudad política.
La república ya no fue una extensión de un templo, sino la creación de ciudadanos. La ley dejó de ser mandato divino para envolverse en un pacto entre hombres libres. Eh, Hemos visto en esta clase que usualmente todo venía de Dios, era un mandato divino, para verse evolucionado en algo como un aspecto como entre dos hombres libres o entre varios hombres libres, como fue el principio de Roma, el excluir a los esclavos o personas no libres, o incluso hasta los mismos libertos, eh, por lo mismo de que para resolver algo, ¿no? Tienen que ser 100% libres para poder resolver algo. Este proceso no fue de inmediato, regió de siglos, conflictos, transformaciones profundas, pero el resultado fue la aparición del concepto que conocemos fundamentalmente como el derecho civil, la ciudadanía abierta, la república laica y la igualdad de ley. La ciudad antigua es como la esencia, una historia del tránsito sagrado a lo político. Nos muestra cómo instituciones más importantes de Occidente como la familia, la propiedad, la ley y el Estado no surgieron eh, de acuerdos racionales, sino como creencias espirituales y antiguas. Lo más potente del libro es que nos obliga a reflexionar si nuestras instituciones nacieron del rito y cuántos ritos siguen vivos, aunque ya no conocemos, aunque conozcamos. Que este punto de nuestras leyes actuales conservan trazas de esa lógica sagrada. Fustel escribió esta obra a mediados del siglo XIX, pero su vigencia es sorprendente porque al estudiar la ciudad antigua, en realidad nos habla de nosotros mismos, de cómo el pasado vive en nuestras instituciones, de cómo la historia de las ideas muchas veces van invisibles, moldeadas y presentemente más en este concepto. La ciudad antigua no es un libro de historia, es clave para entender el alma profunda del Occidente y también una advertencia de que ninguna civilización nace solamente de la economía como se ha pensado dentro de esos años o del poder, nace de las personas, de la creencia, como se ha mencionado en otras clases de la misma licenciatura, la creencia, la creencia y las costumbres de lo que consideran sagrado y cuando esas creencias cambian, todo cambia. Y con esto quiero cerrar el resumen de el libro de Ciudad Antigua, que nos deja muy de lado la creencia o la idea de que todo viene de un poder divino, sino que también deja ver que la costumbre es fundamental dentro de este cambio tan radical que hubo en ese momento. Gracias por su atención.